Bendiciones, mis hermanos, tengan cada uno de ustedes. Bendiciones a los hermanos que nos están viendo a través de este medio. Es un gozo, un privilegio realmente estar acá nuevamente con ustedes y con algunos de ustedes ahora presencial. Antes solamente era por Facebook, ahora estamos acá. Gloria a Dios, gracias a Dios primeramente y a los administradores que me dan la oportunidad y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en este hermoso día. Y bien, como decía nuestro hermano Luis, vamos a estar hablando de un tema que realmente para inicio de año es muy importante, se titula planificación familiar. Ya el domingo pasado estuvimos viendo lo que es evaluar para planificar. Y entonces nuestro hermano Luis compartía con cada uno de nosotros acerca de nuestras experiencias en el año 2020. Sabemos que pasamos por un año realmente único, que habíamos vivido, una pandemia, vivimos en medio de una pandemia de tanto sufrimiento. Quizás para muchas personas la situación del año 2020 fue realmente muy triste, porque tal vez perdieron familiares, se enfermaron ellos mismos y salieron adelante. Pero para otros, para nosotros los hijos de Dios, fue un año de retos, un año de grandes lecciones, un año que nos dejó realmente lecciones de mucha significancia, que nos han ayudado a moldear nuestro carácter, a actuar diferente. Ahora, quizás, decía nuestro hermano Luis, ya realmente nuestra fe fue probada. Muchas cosas, en muchos aspectos de nuestra vida fueron probados realmente. Nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios fue probada también, nuestra comunión con nuestros hermanos, todo eso fue probado. Y es examen de cada quien valorar y decir si realmente pasamos la prueba. Pero yo creo que sí, la iglesia de Dios hoy está aquí dispuesta a comenzar un año con todos los fierros, como dicen. Así es, amén. Amén, así es. Por eso vamos a ver ahora lo que es planificación familiar. ¿Qué esperamos para este año 2021? Esperamos grandes cosas, claro que sí. Y una de las cosas que he estado preguntando a algunos hermanos, me han dicho, ¿qué espera para este año 2021? ¿Qué espera? Bueno, yo espero que haya normalidad. Esperamos normalidad. Pero realmente esto hay que cuestionarlo mucho. Hay que preguntarnos muy bien a qué tipo de normalidad nos estamos refiriendo. ¿Cuál es esa normalidad que nos estamos refiriendo? Si la normalidad que nos referimos es ser igual que antes, estar como estábamos antes, que la pandemia haya sido un paréntesis nada más en nuestra vida, así como en los libros cuando aparecen en paréntesis casi nadie los lee porque dice, bueno, son ideas que insertó el escritor para que uno entienda más, pero no son importantes, entonces la pandemia no es nada importante. Algo así, esa es la normalidad que estamos esperando este año 2021, o realmente estamos esperando una normalidad diferente. Después de lo aprendido en el año 2020, entonces emplear lo que Dios nos ha enseñado por medio de esa prueba, en este año 2020, aplicarlo, ser diferentes. Eso es lo que queremos entonces. Entonces nosotros debemos de buscar, ya bien decíamos en prédicas anteriores, debemos de buscar acercarnos y asemejarnos más a la nueva humanidad, que es Cristo Jesús, el nuevo hombre. Eso es lo que queremos. Y entonces estamos esperando de este año 2021 milagros, que Dios obre en nosotros grandemente. Este año 2020, por culpa de la pandemia, quedé sin trabajo. Es lamentable. Entonces yo quiero en el nombre de Dios que este año tenga un trabajo ahora sí para sostener a mi familia. Esperamos milagros, queremos que Dios obre en nosotros, claro que sí, eso es lo que queremos. Pero déjeme decirle, mi hermano, que Dios no hace milagros. Dios bendice y hace milagros a través de un plan. A Dios no le gustan los haraganes. A Dios no le gustan los perezosos. Si usted y yo estamos esperando una oferta laboral desde la comodidad de nuestro hogar, sin salir a buscar un trabajo, Dios no lo va a dar. Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Dios quiere ver un plan. Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él un plan y Él lo va a bendecir y va a obrar por medio de ese plan. Si nosotros no le entregamos ningún plan, ¿qué va a obrar Él? No va a hacer nada. Dios no trabaja así, amados hermanos. Dios realmente es un Dios de planes. Por ejemplo, a Noé.
A Noé no le dijo, Noé, ve y construye un arca. Yo milagrosamente moveré tus manos y vamos a construir ese arca. No, Dios le dio instrucciones específicas de cómo será ese arca. Eso hizo Dios. Le dio un manual, un plan. Así va a estar construida esta arca. Dios es un plan. El resultado de un plan divino es el evangelio. Es que ahora nosotros seamos salvos por medio de la fe. Es el resultado, el producto de la planificación de Dios. Dios trabaja con planes. Entonces, mis hermanos, necesitamos hacer un plan para que Dios lo bendiga y que obre milagrosamente por medio de ese plan. Pero ese plan debe ir conforme a la voluntad de Dios. No es que es un plan así nomás, siguiendo nuestros anhelos, siguiendo nuestros deseos, nada más. No, no es así. El plan no funciona así tampoco. El plan funciona conforme a la voluntad de Dios. Usted me puede preguntar, hermano, yo todos los años en enero yo inicio siempre con un plan. Yo me propongo metas, yo me propongo proyectos, pero cuando llego a diciembre evalúo y solamente quizás el 20% del plan lo he cumplido. ¿Qué sucede? Bien, dice la palabra de Dios para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios a usted no le va a cumplir un proyecto si sabe que ese proyecto lo va a llevar a mal. Si sabe que ese proyecto lo va a hacer un orgulloso, perdón, se me fue la palabra. Lo va a hacer un orgulloso. Va a dejar de ser humilde. Va a comenzar a jactarse. Dios no le va a dar un proyecto así. Dios conoce su corazón y Él a su tiempo, a su medida, le va a otorgar el milagro que usted quiere. Entonces, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el plan de Dios para que nosotros trabajemos conforme a eso. Claro que sí. Y otro aspecto importante es que debemos de saber pedir también. Muchas veces nosotros pedimos mal a Dios, no sabemos pedirle. A veces nosotros le decimos a Dios, Dios, por favor, necesito una camioneta, un ejemplo. Necesito una camioneta y de esta manera podré llevar más temprano a mis hijos a la escuela. Yo podré ir más temprano al trabajo. ¿Viene Dios? No, no se lo voy a dar. Viene otra persona y dice, ok, Dios, deme una camioneta y de esta manera yo estaré dispuesto a servirle a mi prójimo, al hermano que esté necesitado, que se quiera movilizar de un lugar a otro. Entonces yo estaré ahí, dispuesto a moverlo. Entonces ya es diferente. Entonces, ya dice Dios, ok, este entiende realmente el propósito, entonces está bien, se lo vamos a dar. Y entonces pedimos mal muchas veces. Entonces, tenemos que realizar un plan, porque Dios no obra si no hay un plan. Primero. Segundo, el plan debe ir conforme a la voluntad de Dios. Y por ende, el plan será bendecido. Necesitamos un plan bendecido, una planificación bendecida. Y el día de hoy Dios nos quiere decir lo siguiente. ¿Qué más bendición que hacer un plan familiar? Y es ahí el título, ¿verdad? Planificación familiar. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque realmente las familias para Dios son tan importantes que realmente muchas veces no nos damos cuenta. Realmente las familias en el corazón de Dios son muy importantes. Y esto vamos a estar hablando un poco, vamos a estar dando algunos ejemplos y algunos principios. Y entonces vemos que realmente Dios trabaja con la familia. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Entonces, una planificación familiar es tan importante y relevante para Dios que a lo largo de la historia podemos ver en el primer pueblo, el pueblo de Israel, y luego su segundo pueblo, somos nosotros. Entonces, Dios ha querido siempre trabajar con la familia. Y así de importantes son las familias para Dios. Vamos a leer el texto que nos compete en esta hermosa mañana, en Hechos, capítulo 16, versículo 31. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos en claro, hermanos, de que el evangelio es para toda la humanidad. Claro que sí, es para todo hombre. Pero mire qué interesante
lo que está diciendo acá el escritor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Se lo está diciendo al carcelero de Filipo. Cree, serás salvo tú, tu casa. Y tu casa, está haciendo relevancia en su casa. Y mire qué interesante. Si usted lee todo el capítulo 16, encontramos que son bautizadas dos familias diferentes. Se va al versículo 15, se va a encontrar con Lidia, una vendedora de púrpura, bueno, objetos caros en ese entonces. Entonces se va a dar cuenta del texto 15. Mire lo que dice. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Y cuando fue bautizada y su familia, quiere decir que su familia también. Y entonces vemos que dos familias diferentes son bautizadas. Hay un énfasis implícito en este capítulo. Que la bendición no solamente llega en una persona específica. Sí, Lidia la vendedora, el carcelero de Filipo, está bien. Sino que hay un énfasis implícito en que la familia de estas dos personas también son bendecidas con el Evangelio. Y entonces vemos el Evangelio de Cristo trabajando con las familias. Qué felicidad o qué maravilloso es tener la bendición de Dios en nuestros hogares. Claro que sí. Digamos, hay una familia, el padre es bautizado, es fiel al Señor, muy fiel, y entonces él trae la bendición del Señor al hogar. Pero la esposa y los hijos quizás están del otro lado y no son obedientes y hacen lo contrario del Señor. Entonces está la bendición del Señor por medio de este fiel creyente. Pero imagínense la bendición del Señor cuando toda la familia son creyentes. ¿Es mayor? Claro que sí. La bendición es mayor porque toda la familia son creyentes. Es así como le gusta trabajar a Dios, cuando toda la familia está dispuesta a servir. Él quiere que cada uno de nosotros, claro que sí, le sigamos, le sirvamos, seamos fiel, pero Él quiere también que tu familia sirva, porque es mejor trabajar en familia. Y entonces, mis hermanos, Dios trabaja con la familia, claro que sí. En el corazón de Dios siempre han estado las familias presentes. Miren, en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Les dijo, multiplíquense. Es decir, vayan a crear familias, vayan a crearlas. Luego del diluvio, a Noé le dijo, multiplíquense, vayan a crear familias. Continúen haciéndolo. Siempre ha estado en el corazón de Dios desde el inicio de la creación. Las 12 tribus de Israel son el producto, el resultado de la planificación familiar. Claro que sí. Luego vemos a Moisés trabajando con su hermano mayor, su hermano Aarón. Y a su hermana al lado también, su hermana María. Lo vemos trabajando cuando salen de la esclavitud de Egipto. También encontramos en la Biblia algo interesante. Dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Mire qué interesante. ¿No sabía? Sí, Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque a Jesús también le interesaban las familias. Y todos conocemos también la historia de Cornelio, donde Cornelio y su casa fueron bautizados. Y mire qué interesante cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, sana a un endemoniado gadareno. Mire qué interesante. Cuando llega Jesús donde el endemoniado y le saca los espíritus, el endemoniado queda tan agradecido que le dice a Jesús, Jesús, déjame seguirte como todos esos discípulos que te siguen. Yo quiero seguirte también. Mire qué interesante lo que Jesús le dice. Otro quizás le diría, sí, sígueme, no hay falla, vamos, sígueme. No, Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, no me vas a seguir, porque hay una tarea más que quiero que hagas. Ve a tu casa, da testimonio de esto. Quiere decir que Jesús quiere que la bendición llegue a la casa de esa persona. Entonces Jesús está haciendo énfasis, familia. Vemos otro ejemplo entonces de la familia. Y en Génesis capítulo 18, verso 19, cuando Dios habla de el padre Abraham, dice algo interesante. Mire lo que dice. Yo lo escogí, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo.
Abraham tenía una tarea muy importante. Vemos, sí, está bien, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Sé el padre de las naciones, claro que sí, serán benditas todas las naciones. Excelente. Pero hay una tarea muy importante de Abraham. Y es el de guiar a su familia, guiar a su casa y a las demás familias en el camino correcto. Y esta es la tarea importante entonces de cada uno de nosotros. Y es aquí, entonces, la tarea, llega, la lección, donde nosotros tenemos que tomar estas palabras y que Dios nos diga, ok, yo lo escogí a cada uno de nosotros, yo escogí a Pablo, yo escogí a Luis, yo escogí a Reinaldo, así, para que guíe a su casa. Mire qué interesante, qué gran responsabilidad también. El de guiar a nuestra familia por el camino correcto. Y entonces, hermanos, algunos podrán decir, ok, pero es que yo le hablo a mis hijos, yo le hablo a mi tío y no, realmente ellos no me escuchan. Ellos están en su rollo, ellos están en su mundo. Nos está fallando una cosa, y es la clave con respecto a la familia. Nos sirve mucho hablar del Señor, claro que sí, en la calle, personas que no nos conocen. Pero lo que más nos sirve dentro de la familia es el testimonio. Porque la familia es el núcleo de personas que más nos conocen. Y entonces, si nuestro testimonio no es el correcto, entonces podemos decir muchas palabras y al final no nos van a escuchar. No nos van a escuchar. Entonces, si tenemos un buen testimonio, entonces ellos van a ver en nuestro actuar cómo seguir a Cristo, cómo seguir a Dios. Pero a veces nosotros somos como aquel dicho que dice, candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces estamos tratando de alumbrar en la calle, pero en nuestra casa somos oscuros. Y si preguntan en nuestra casa, ¿cómo es el hermano? El hermano es bien problemático. Es bien problemático. Y entonces tenemos mal testimonio en nuestra familia. Entonces esto es muy importante, tener un buen testimonio para los de afuera, pero también para nuestra casa. Claro que sí. Entonces ahora vemos que Dios trabaja claramente con las familias. Y Cristo vino a hacer énfasis en eso. Que la bendición tiene que llegar a una familia completa, no solamente a un individuo. La misión es que llegue el evangelio a todas las familias. Así es, claro que sí. Entonces necesitamos una familia planificadora. Quizás estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo de que este año 2020, y no solamente este año 2020, ¿qué pasó? No quizás otros años, que hemos fallado quizás en algún momento, hemos tenido contiendas entre hermanos, tenido contiendas con nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera, ¿verdad? Claro que sí. Pero entonces debemos de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que debemos recomponer? ¿En qué estamos fallando? Claro, pudieron haber muchos errores. Un hijo en la adolescencia, claro que sí, pudo haber sido. Pudo haber sido pleitos entre hermanos graves hasta el punto de amenazarse entre hermanos a muerte. Eso es feo, realmente, llegar hasta ese punto. Quizás hemos llegado a eso. División entre los mismos hermanos, qué feo. Hablan mal del uno al otro, entre los mismos hermanos de sangre, qué feo. Hablan mal los unos a los otros y eso no le agrada a Dios realmente. Y quizás hemos hecho eso, claro que sí, quizás. Pero el punto es de que nosotros necesitamos un cambio genuino, un cambio racional. Y digo racional porque debe de ser verdadero, o sea, pensando qué es lo correcto. Claro que sí, debemos hacer eso. Y hoy Dios nos dice, ok, ¿estás arrepentido? Entonces cambia y lo vas a hacer este año 2021, a partir de enero con un plan. Me vas a presentar un plan, pero no solamente un plan individual como tu persona, no. Me vas a hacer un plan familiar con tu familia. Te vas a reunir con tu familia y te vas a poner de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Vas a presentar ese plan y yo voy a obrar milagrosamente. Eso es lo que dice el Señor el día de hoy. Entonces, hermanos, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos este plan familiar? ¿Cómo lo logramos? Esa es la pregunta, la interrogante que nos va a hacer llevarnos a ciertos principios. Pues Dios nos recuerda hoy 4 principios que están en la Biblia
para que nosotros podamos tener un plan familiar con éxito. Si nosotros seguimos estos 4 principios, entonces nosotros vamos a poder ver la obra milagrosa de Dios en nuestra familia. Claro que sí. Entonces vamos a mencionar los 4 principios. Y tome apunte porque esto es importante, es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Primer principio. Los niños pequeños escuchan. Los niños pequeños escuchan. ¿Cómo es eso? Mire lo que dice Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice así. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. Palabra de Dios. Y entonces, hermanos, déjenme contarle de que quizás han vivido la misma experiencia que mi persona. A veces nos encontramos con niños pequeños, y son mal hablados, hacen señas vulgares, obscenas. Y entonces nos encontramos con estos niños. Cuando esperamos nosotros una respuesta de los padres para que lo regañen, lo corrijan, ellos dicen, es que están chiquitos, no entienden. No importa, ellos no saben lo que dicen. Entonces, eso dicen. ¿Cuántos han escuchado eso de los padres? No dijeron amén, pero está bien. Entonces hemos escuchado eso de los padres y eso está mal. Porque desde muy pequeño hay que enseñarle el camino correcto, dice la palabra de Dios. Porque dice que si nosotros le enseñamos el camino correcto, cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si nosotros le enseñamos el camino incorrecto, ¿qué va a pasar cuando fuere viejo? Tampoco se va a apartar de él. Entonces es cuestión de enseñanza, de cómo nosotros le enseñamos. Si nosotros le enseñamos el camino correcto, excelente, no se va a apartar. Si nosotros le enseñamos el incorrecto, mal, poco se va a apartar. Entonces debemos de fijarnos bien en eso. También dice la palabra lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre. Principio que está, ¿verdad? En todos nosotros los jóvenes, los adultos también. Mi papá Luis me lo vivía mencionando desde pequeño. Honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí, hay que honrarlos. ¿Para qué? Para que... Y entonces, si nosotros honramos a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestro padre, ¿qué va a pasar? Nuestros planes y proyectos van a cumplir. Porque si tenemos largos días, nuestros planes van a cumplirse. Pero si no lo hacemos, si no lo hemos hecho, entonces significa que nuestros planes van a quedar a medio palo. Y al final no vamos a poder cumplir los proyectos que tenemos pensado cumplir. Entonces, mis hermanos, este es el primer principio. Los niños pequeños escuchan de Dios. Dice la Biblia también de que los niños, los hijos, son como saetas. Como saetas. Dice que se retienen un poco de tiempo y cuando los padres lo están educando, están enseñando, claro que sí, pero luego llega un punto de la vida donde hay que soltarlos. Soltarlos. Y depende de lo que nosotros le hayamos enseñado, depende del camino que le hayamos mostrado, si es el correcto o el incorrecto, entonces la saeta va a tomar esa dirección. Entonces, mis hermanos, primer principio, los niños pequeños escuchan de Dios, no solo los adultos, niños pequeños escuchan de Dios. Vamos al segundo principio de esta mañana. Los jóvenes están obligados a seguir a Dios. Los jóvenes están obligados a seguir a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y quiero unir a este texto el siguiente, Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Palabra de Dios. Y entonces vemos que la juventud es la etapa de la vida donde queremos cumplir tantas cosas. Yo sé que aquí no me van a dejar mentir, ya son bastantes mayores, que cuando eran jóvenes se propusieron tantas cosas. Cuando uno es joven se propone tantas metas, quiere lograr tantos proyectos
Y así somos los jóvenes, somos soñadores, por eso nos dicen así, jóvenes soñadores, así somos, ¿verdad? Queremos cumplir tantas cosas. Sin embargo, Dios nos dice, ok, cúmplelos, ponte metas, ponte proyectos, pero depende de lo que hagas, así te voy a juzgar. Dios. Entonces Dios nos dice en esta mañana a nosotros los jóvenes, no creas que porque eres joven y te sientes fuerte, sientes que ya eres independiente, ya sientes con todas las energías, ya no tienes que ir agarrado de la mano de tu madre, ya no tienes que rendirle cuenta, entonces te sientes así, entonces te puedes olvidar de mí. No, dice la palabra, acuérdate de tu Creador, de tu juventud. No se olvide, en la juventud no se olvida Dios. La juventud no es para olvidarse de Dios, claro que no. La juventud es para recordar a Dios y no solamente recordar, es para darle la juventud a Dios también. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén? Amén, claro que sí. Y eso es lo que hacemos entonces muchos. Bien, a la hora me la están dando. Entonces, mis hermanos, la juventud es para dársela a Dios. Y es ahora. ¿Por qué? Porque como dice nuestro ilustre poeta nicaragüense Rubén Darío, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Pasa rápido. La juventud pasa rápido. Ya cuando vemos, ya somos jóvenes y ya abrimos los ojos, ya no somos. Pasa volando. Ayer tenía 14, hoy ya tengo 24. Han pasado 10 años a la. Y pasa la juventud, pasa volando. Pero esa juventud es la que Dios quiere, porque ahí es donde tenemos más fuerzas y podemos salir de un lado a otro, podemos ir a evangelizar, entregarle la vida a Dios es lo mejor desde la juventud. Entonces, mis hermanos, segundo principio entonces es, los jóvenes están obligados a seguir a Dios. No olvidarse porque son jóvenes, Dios, claro que no. Entonces ahora entramos al tercer principio, y es los líderes de hogares son llamados a guiar su familia. Los líderes de hogares son llamados a guiar su familia y esta es la máxima responsabilidad. Y es aquí donde dijo Dios de Abraham, yo lo elegí a él para que él guíe a su casa y todas las familias. Esta es la responsabilidad. Esta es la gran responsabilidad que tiene Abraham, que tuvo Abraham y tenemos nosotros. Guiar a nuestra familia por el camino correcto. Esto es lo que dice nuestro Dios en esta hermosa mañana con este tercer principio. Recordemos que la familia, mis hermanos, es el primer ministerio de cada uno de nosotros. No podemos descuidar la familia un momento. No podemos andar sirviendo otras familias y descuidamos la de nosotros. Es el primer ministerio que nosotros debemos servirles, de fomentar el amor de Dios, el temor a los mandamientos de Dios. Claro que sí. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces hay que criarlos y amonestación del Señor. Una gran responsabilidad realmente para nosotros, padres. Es una gran responsabilidad. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 5 y 6, lo leo rápidamente. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Requisitos para ser un obispo. Entonces es importante, mis hermanos, realmente saber gobernar nuestra casa. Debemos de asumir la responsabilidad cuando tenemos un hijo, un hermano, un familiar, lo tenemos del otro lado. Debemos de asumir esa responsabilidad, orar, también trabajar, ir con el evangelio para traerlo a los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad, claro que sí. Entonces, hermanos, padres que somos, líderes de hogares, no somos padres, pero sí somos la cabeza del hogar, siendo tíos, siendo abuelitos, etcétera. Debemos de saber bien lo que es gobernar nuestra casa, porque muchas veces nos confundimos y decimos, ok, yo gobierno mi casa, porque cuando llego yo, todos se aquietan, en serio, y les da miedo pedirme permiso porque saben que yo soy serio. Confundimos lo que es gobernar su casa.
Gobernar bien su casa no es mostrar seriedad, no es mostrar prepotencia, que los hijos me tengan miedo, que los demás familiares me tengan miedo, que mi esposa me tenga miedo. No, eso no es gobernar su casa. El que sabe gobernar bien su casa, sabe que lo que tiene que hacer es fomentar el amor, el servicio, tiene que fomentar, como habíamos dicho, amor a los mandamientos de Dios. Ese es el que gobierna bien su casa. Es el que siempre dice, hay que orar, que ora con la familia en las noches, el que lee la Biblia con su familia. Ese es el que sabe gobernar bien su casa. El que toma las decisiones conforme a la palabra de Dios. Ese es el que sabe gobernar bien su casa. Entonces, mis hermanos, hemos visto 3 principios hasta este momento. 3 principios. Los niños pequeños también escuchan de Dios. Segundo, los jóvenes están obligados a seguir a Dios, no olvidarse. Tercero, líderes de hogares son llamados para guiar a su familia. Y ahora vamos a ver el último principio que nos recuerda a Dios. Hay muchos principios, pero Dios nos quiere recordar estos 4 el día de hoy. Último principio. Tu familia debe mantener activo el fruto del Espíritu Santo. Como dicen muchos. Tu familia debe mantener activo el fruto del Espíritu. Dice la Escritura en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a cuestionar tus planes? ¿Quién va a cuestionar tus proyectos si tú actúas conforme al fruto del Espíritu? Nadie. Nadie, porque tus planes están llenos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, bondad, etc. Y entonces tú actúas así. Yo tengo amor a pesar de. Grande. Es que mi esposo es bien imprudente. Se enjarana y enjarana. ¿Qué voy a amar a este? No, amar a pesar de. Claro, él debe de cambiar, pero amar a pesar. Paciencia, este hombre nunca cambia, esta mujer nunca cambia, este chavalo nunca cambia. ¿Y qué debo de hacer? Paciencia. Y si no cambia, paciencia. Y esto es lo que hay que hacer, dice el fruto del Espíritu. Bondadoso. Es que él no lo merece. No ves cómo trata a los demás. El hermano es malo. El hermano no lo merece. No dice Dios. Dios dice ser bondadoso con todos, sin acepción de personas. Esto es lo que dice. Tener gozo, dice. Gozo inexplicable, como les decía el domingo antepasado, creo que fue. El gozo inexplicable en medio de una tormenta. Difícil. Pero siempre hay que recordar que la gracia es más grande que cualquier tribulación. Claro que sí. ¿Amén? Claro que sí. Y entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos apreciar? Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, nuestro plan está lleno del fruto del Espíritu. Entonces nuestro plan será obrado por Dios grandiosamente, realmente, así va a ser. Entonces, Dios nos ha dicho hoy 4 cosas importantes y que no se les olvide, amado. Niños pequeños escuchan de Dios, jóvenes llegados a seguir a Dios, no a quitarse. Líderes de hogares tienen que guiar a su familia. La familia debe de mantener los frutos del Espíritu. Entonces, mis hermanos, para concluir, quizás este año, ya habíamos dicho, sí, hemos tenido dificultades este año 2020, que grandes dificultades, quizás pérdida de familiares. Nosotros fuimos infectados con el COVID-19, o un pulmón malherido. Pero seguimos adelante, amados hermanos, y debemos de aprender de las pruebas y de las lecciones del año 2020. No ver el 2020 como muchos dicen, el tóxico, la tóxica, dicen el 2020, el año que nunca va a ser recordado. No, debemos de recordar el 2020, porque en el 2020 nuestra fe fue probada, y muchos aspectos de nuestra vida, en muchos aspectos de nuestra vida fue probado por Dios. Claro que sí, la lealtad, la fidelidad, todo fue probado. Y aquí estamos los hijos de Dios buscando adorarle día a día. Aquí estamos, digo aquí estamos, no en el lugar, sino los que están ahí y los que estamos aquí. Estamos buscando a Dios día a día, a pesar del año 2020, a pesar de este año que fue para muchos, solo ven el lado negativo. Realmente hay que verle el positivo. Vieron cosas que nos ayudaron a moldear nuestra paciencia,
amor por el prójimo. Ahora pudimos servir de diferentes maneras y pudimos servir más ahora. Por ejemplo, el hermano Pablo y el hermano Isaías. Ahora estuvieron sirviendo con el transporte, pasando de un lado a otro a los hermanos, y eso es grandioso. Ya siempre lo han hecho, pero en esta pandemia lo pudieron hacer aún más. Y entonces vemos que dentro de una circunstancia de situaciones difíciles, entonces hay oportunidades para crecer. Y eso es lo que tenemos que ver. 2020 fue una oportunidad para crecer. Y este año 2021, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar. Vamos a planificar para tomar esas lecciones y aplicarlas y actuar diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso es lo que vamos a hacer. Un año nuevo. Y un año nuevo es una nueva oportunidad de Dios para cada uno de nosotros, para avanzar, para crecer, para ser diferentes, para cambiar de carácter, de temperamento, cambiar nuestra forma de ser diferente, modificar un plan a su agrado, hacer un plan familiar que Dios pueda ver con agrado, bendecirlo y prosperarlo. No nos rindamos, amados hermanos. Yo sé, muy difícil 2020. 2021 será mejor, más con un plan familiar bendecido por Dios. Dios dice, hoy comienza tu nuevo plan familiar. Que Dios bendiga a su iglesia.